Continuación de trayectorias curvilíneas, ahora cambiaremos el marco de referencia a componentes normal y tangencial. En ciertas condiciones, en ciertos tipos de movimientos, será conveniente cambiar el marco de referencia a, en lugar de tener cartesianas, una componente normal, que es un eje que siempre va en dirección hacia el centro de un radio de curvatura. Si es en una circunferencia, pues será el centro de una circunferencia. Y si es una trayectoria curvilínea, pues hay que identificar mediante cálculo cuál es ese origen. Y ese radio de curvatura también se hace mediante cálculo. Entonces se tendrá esa componente normal y una componente que es perpendicular, que se le va a llamar componente tangencial. Entonces tendremos el eje N y el eje T, donde nuestra posición, nuestro cambio de posición será denotado por la letra S igual, pero ahora será sobre una trayectoria curva. Tendremos lo que había comentado hace un momento del radio de curvatura, que ese radio puede ir cambiando. Entonces ese diferencial de cambio de posición también estará cambiando con respecto a el tipo de trayectoria según la curvatura que describa el objeto en movimiento. Y a la velocidad, en este caso la velocidad siempre estaremos determinándola en términos de la tangencial, que es el cambio de posición respecto al tiempo. V es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Es la primera fórmula que estaríamos ocupando. Evidentemente también al haber un cambio en el vector tangencial respecto a la posición, vemos que nuestra tangente está cambiando. Al haber ese cambio, ese diferencial en el cambio del eje tangencial, pues se puede definir que también si hay velocidad sobre el objeto y la velocidad está cambiando, probablemente no esté cambiando en magnitud, pero está cambiando en dirección. Aquí tendríamos una velocidad en esta dirección, para ese instante específico, y aquí tendríamos otra dirección, aunque la velocidad puede ser constante, pero la dirección de esa velocidad está cambiando. Por lo consiguiente, se puede afirmar que ese cambio en la componente tangencial de la velocidad va al derivarse con respecto al tiempo, ocasionará siempre en trayectorias curvilíneas una aceleración normal. ¿Qué significa eso? Que toda trayectoria curvilínea va a tener una aceleración hacia el centro, y si el objeto aceleraría sobre la tangencial, pues también tendría aceleración tangencial y se tendría que determinar su resultante. Esta, aunque la velocidad sea constante, como en el movimiento circular uniforme, siempre va a existir. Gracias a la aceleración normal o centrípeta, como se llama en otros cursos o en otros contenidos de física, por ejemplo, es la que permite que exista esa trayectoria curvilínea. Siempre va a haber una aceleración que genere esa trayectoria curvilínea. Si nosotros habláramos de un automóvil que va entrando a una curva, la aceleración normal es la que ocasiona o la que se ocasiona debido a la fricción entre el pavimento y las llantas. Si no existiera esa fricción, lo más seguro es que el objeto seguiría sobre una trayectoria tangencial. Estas serán las fórmulas. Estas primeras dos es como la explicación de que la aceleración tangencial, perdón, la aceleración normal vendría siendo del cambio que va a haber en la componente tangencial. En otros términos también, ese cambio con respecto al tiempo será la velocidad, pero multiplicada por el componente normal. Estas nada más es la deducción para entender que la aceleración tendrá su componente tangencial y su componente normal. Si es a velocidad constante, este no existiría, pero siempre, la aceleración normal siempre va a existir. La aceleración tangencial será la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y también tendríamos nuestra relación diferencial con respecto a la aceleración tangencial, el cambio de posición en la trayectoria curvilínea,
y la velocidad tangencial con su diferencial. Para la aceleración normal, también conocemos que será o podrá ser determinada mediante esta fórmula que se vio en el movimiento circular uniforme en otros cursos, velocidad tangencial al cuadrado entre el radio de curvatura. Para obtener la aceleración resultante, pues sería obtenerlo mediante esto, puesto que son vectores perpendiculares con una relación de el teorema de Pitágoras. Y cuando tengamos curvaturas que no son originadas por una circunferencia, sino por una función diferente, tendríamos que sacar el radio de curvatura con la derivada de la función que describe a esa curva y la segunda derivada, como lo vamos a ver en los ejemplos que desarrollaremos más adelante. Finalmente podemos ver que si hay una rapidez creciente, la aceleración tangencial puede cambiar, cambia la magnitud de la velocidad, por lo consiguiente puede cambiar la aceleración normal. En trayectorias curvilíneas, aquí vamos a ver que mientras haya trayectorias curvilíneas va a existir la aceleración normal, que es la que, insisto, va a ser la que sostenga al objeto en su trayectoria curvilínea. Si no existiera, el objeto saldría disparado sobre su trayectoria tangencial. ¿Qué va a pasar cuando ya agarra una recta? Pues que la aceleración normal ya no existirá y la aceleración total del objeto será simplemente la aceleración sobre su plano de referencia tangencial.